Listo. Tenemos una música aquí de A7 para este evento. Muy buenos días a todos y a todas aquí en una nueva serie de Dharma News, Mi vida con los maestros, e iniciamos con nuestra gran Rakasa, nuestra maestra del alma. Gracias también por acompañarme en este proceso de crecimiento y personal, de autoconocimiento de quiénes somos y de quién soy yo. Y bueno, hay quienes tienen determinados caminos espirituales. En el caso de Rakasa, ha tenido un camino espiritual y de trabajo muy amplio. Me encantaría poder leer la autobiografía de Rakasa, aunque después voy a hablar un poquito de lo que decía 8 de la autobiografía, así que con tu permiso me gustaría leer un poquito del trabajo que has hecho. Bienvenida, Rakasa, y muchas gracias por ser esta presencia luminosa en Dharma News y por acompañarnos a todos quienes estamos aquí y a todos quienes nos están viendo en este día de hoy. Rakasa es una psicóloga terapeuta diplomada con más de 45 años de experiencia. Está formada en bioenergética, en terapias familiares, en Gestalt, en PNL, en hipnosis ericksoniana, en Reiki. Introdujo por muchos años a Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares en Venezuela y España. Imparte formación en constelaciones familiares. Rakasa nació en Colombia en 1943 y es psicóloga, trabajó socialmente a nivel psiquiátrico, ha trabajado en Nueva York, interesada en explorar caminos, se formó también, como ya dije, en terapia gestal, PNL, trabajó con Erickson. Sus primeros pasos profesionales fueron trabajando en el gobierno federal de Nueva York, en hospitales psiquiátricos en Nueva York, y también trabajó en Miami en hospitales de niños. Es terapeuta de 8, de la 8 Multiversity, Pune, India, donde imparte también talleres y formación. Es trainer, coaching de constelaciones familiares. Pertenece a la Asociación de Bert Hellinger España desde su creación en el 2002. Ha trabajado y acompañado a más de 45,000 seres. También, ha trabajado en el proceso de aprendizaje de las danzas de Gurdjieff, en el trabajo con Byron Kaye. Ha trabajado también durante muchos años con Ray Castellino, y ha trabajado también y fue una discípula, y todavía lo es, de 8 como su maestro, como su mentor. Estuvo cercana a él, estuvo en Pune, escuchó sus conferencias y bueno, cuando empiezo, esto es una breve secuencia de lo que pudo haber sido tu vida o de lo que es tu vida actualmente. Actualmente sigue dando con acompañamientos a nivel individual y colectivo, conferencias, y uno de los regalos más amados que tenemos en Dharma News es que tú nos puedas acompañar aquí y que tú puedas impartir también todo este ser tú misma, el sí mismo tuyo, a través de esta plataforma. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de tu vida con los maestros. Y haciendo un poquito de indagación en los maestros, empiezo con una autobiografía, con una biografía tuya, y es algo caótico, porque lo que somos o lo que tú eres no se puede simplificar en estas palabras que yo he dicho. Y esto lo dijo tu maestro 8 también. No sé si queremos empezar por ahí, porque 8 decía,
Krishna, Buda y Jesús nunca escribieron una autobiografía, porque lo que uno es imposible que uno lo pueda describir en una autobiografía, porque todo lo que uno puede decir ahí o en una biografía es falso. Y bueno, me gustaría un poco por cuál de los tres, cuando hablé contigo hace unos días me decías, bueno, Ray Castellino fue alguien con el que yo trabajé profundamente, Bert Hellinger también, y como hablábamos hace unos momentos, Osho, ese maestro que de alguna manera, ese maestro, es el maestro que tuvo una fuerza mucho más extensiva, es el maestro que comprendió en sí mismo y cuando lo empecé, he leído muchas veces a Osho, pero ahora con este nivel de conciencia, que no sé si existe un nivel de conciencia, pero en la quietud con la que puedo leer a Osho, he comprendido su dimensión, la gran dimensión de ese maestro, de esa expresión del amor que tuvimos aquí. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, como todo en la vida, en este momento tengo una conexión con una amiga que tiene un nieto que nació el 15 de mayo. Pero desde el principio que el nieto se estaba desarrollando en el vientre de la madre, como seguimiento, las fotos eh, de, de los exámenes que le hacían, el tamañito que estaba creciendo y cómo el parto y cómo nació naturalmente, sí. Entonces, cuando la vida se le permite, porque de todas maneras la vida va a empujar, pero cuando se le permite que los niños nazcan naturalmente, sin drogas las madres, sin tanta intervención, y después las criaturas poco a poco van empezando a moverse, empiezan a voltearse, empiezan a poder sentarse, a prepararse para gatear, después empezándose a ponerse de pie. Entonces, en este momento, esta criatura que nació el 15 de mayo está empezando a ponerse de pie y verlo desarrollarse momento a momento, que todos esos momentos van surgiendo por sí mismos, porque él tiene la sabiduría. Y cuando le dan de comer, si no le gusta lo que le dan, hace la cabecita y la madre es muy respetuosa, no lo obliga. Y si le gusta, pues abre la boquita y se lo come, pero cuando ya está, ya acabó. Él sabe su límite. Entonces, al respetarle su límite de cuánto él quiere o no quiere, él podrá seguir procesando su vida como es naturalmente. Con el tiempo, pues irá copiando el acento de los padres, el tono de voz, las costumbres, pero todo se va desarrollando por sí mismo. Entonces, el encuentro con un maestro, la búsqueda, es como que de pronto hay un malestar general, puedo decir, como en mi caso, y el caso de tantas personas que he conocido, especialmente en la comunidad de Osho, como algo que se llaman el descontento divino. Y Osho habla que quienes buscan la respuesta al descontento divino son personas que tienen que tener sus 3 necesidades básicas cumplidas y llenadas, que es comida. Y él hizo mucho énfasis en que su comunidad, la comida tenía que ser buena. Era vegetariana, estamos en India, pero buena comida. A segundo, buenas habitaciones, cómodas. Y si necesitas una silla, la silla. Si te puedes sentar en el suelo, en el piso, pues con una silla cómoda, con tu cojín, con tu mantita. Él creó una comunidad donde todas las comunidades físicas estuvieran presentes,
puesto que el anhelo de la humanidad y todo lo que hemos hecho es para tener suficiente comida, la mejor comida, una buena vivienda cómoda, y encima de eso que estemos a salvo, que no nos maten, que no nos atraquen de noche, como le sucedía a nuestros antepasados. No sabían, se iban a amanecer, tenían que dormir alerta, tenían que tener un vigilante. Bueno, todavía tenemos vigilantes. Y después tener un lugar seguro para sacar adelante a nuestros críos, las siguientes generaciones. Entonces, él creó este tipo de comunidad donde no hay negación a ninguna de las necesidades físicas. Y de ahí, los que andábamos buscando, él decía, la gente que ha venido a mí es gente que ha tenido todas sus necesidades físicas, emocionales, educacionales llenadas. Porque él dice, a la gente hambrienta hay que darles comida. Esas son las misiones que abren los cristianos en India, en África. Entonces la gente que él atrae hicieron una encuesta, la gran mayoría, mínimo maestrías, doctorados en diferentes tipos. Y es como aquellos que llegamos en contra de la pared, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y entonces ya no es ir a hacer un viaje a Europa o recorrer el mundo o hospedarse en los mejores hoteles, sino algo más allá, aquello que nunca muere, que fue lo que el Buda salió a buscar, Gautama. Y ese fue el trabajo de Osho y ha sido el trabajo, es la búsqueda dentro de toda la comodidad física, el encuentro de aquello que es invisible. Mm. Un amigo decía que es recuerdo del porvenir, que es, ¿qué es esto? El descontento divino. Recuerdo estando en San Diego, en un lugar maravilloso, con la familia, con los hijos, con el marido de ese momento, y yo descontenta. Y él decía, ¿qué te pasa? Y decía, no sé, ¿qué quieres? ¿Qué te hace falta? Y es como que, nada, y era aquello, Mm. esto. Y con Osho, entonces, de alguna manera, mi alma a mí me lleva. Yo antes hacía retiros espirituales y una de las cosas que estuve haciendo un tiempo fue encontré unos jesuitas, una monja con los jesuitas que tienen unos seminarios en Pensilvania. Estas comunidades religiosas de los jesuitas tienen los lugares más majestuosos en la naturaleza, en comodidad también. Y habían traído una bailarina que se había convertido al catolicismo. Y entonces hacía las misas, como dicen que los cristianos originales, que eran bailando, porque originalmente eran llamados paganos. Entonces, rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro es como, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, no una oración estática, sino una oración acompañada por el cuerpo. Y a la hora de Cristo ten piedad, Kyrie eleison, Cristo ten piedad, esta mujer se hacía un baile, entraba por todo el centro de la capilla y hacía un baile y venía y colocaba la pierna, subía la pierna sobre el altar y hacía todos estos bailes y después ya hacían la consagración. Y estuvimos trabajando con los evangelios. Entonces estaba en un grupo que había 50 personas y nos dividieron en grupos de a 10 y era interpretar el evangelio sin hablar. Entonces nos dieron la pesca milagrosa. La pesca milagrosa, estos pescadores de Galilea Mm.
habían estado pescando y Jesús viene a hablarles, a contarles lo que él viene, el mensaje que trae. Y le dice a los pescadores, echad las redes. Y los pescadores dicen, pero maestro, hemos estado toda la noche y no hay peces. Él dice, echad las redes. Todas las redes salen llenas de peces. Entonces, nosotros y nosotras interpretamos la pesca milagrosa, formando una canoa con nuestros cuerpos, los peces con nuestros cuerpos. ¿Y quiénes eran los componentes de este grupo? Yo era la única persona laica. Las otras personas eran monjas y sacerdotes jesuitas, todos con sus trajes de, ¿cómo se llama? Son licras. Bueno, algunos de estos sacerdotes te dijo que era como que, oye, corazón, no pierdas tu tiempo allá, ¿por qué no ven y yo te consuelo en mi casa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pasar el tiempo aquí? Ay, Dios. Y en las noches en estas comunidades, pues, son la mayoría de ascendencia irlandesa, en el sótano, cervezas, whisky, galletitas, queso, jamón por la noche, y estos divinos tocando las guitarras y las monjas embelesadas, no sé si con el divino o el divino sacerdote. Y eso era 10, 15 días de esto. Para mí ha sido la respuesta, porque era como el catolicismo en un sufismo. De pronto, a la monja que organizaba esto, al sacerdote que organizaba esto, los desaparecieron. Estuve aquí en St. John de Divine, que es una catedral hermosísima en la ciudad de Nueva York, en Riverside, que ahí también hacían estos servicios religiosos. Entonces seguí yendo a retiros espirituales, pero ya eran estos donde duele el cuerpo de no moverte, de la charla, de la prédica, se me acabó mi felicidad. Necesito otro encuentro. Y ahí es cuando viene la revista Time, que sigo recibiendo la suscripción hace 50 años, y abro uno de estos ejemplares y es una cuarta página con algo que Osho dice y su foto y una dirección. Y leí algo sobre la oración. ¡Wow! ¡Qué cosa! Que al otro día, la siguiente semana, algo sobre la amistad. Y en la siguiente edición, algo sobre el sexo. Esa sí que me llamó la atención, porque llevaba muchos años casada, pero realmente nunca había sentido aquello que dice que se llama orgasmo. Y habla que cuando dos seres, un hombre y una mujer, se juntan, y el sexo es una meditación, una oración, los dos desaparecen y no hay tiempo, no hay lugar, y sienten la eternidad. No hay forma. Y yo estoy sentada en el baño de mi casa, en Long Island, Nueva York, y digo, esto es. Y entonces me dedico a buscar, a buscar, a buscar. Y en eso yo estaba viendo, había un psiquiatra que en esta clínica en Nueva York, en un pueblo llamado Manhasset, al norte de Long Island, venía y nos daba instrucción, entrenamientos una vez al mes. Entonces empecé a ir a terapia con él. Y un día me dice, yo creo que tú te beneficiarías mucho de una meditación que se llama meditación dinámica. Entonces me consigue la dirección en el Village en Manhattan. Y me dice, y estaba esperando el momento preciso. Y me regala un libro. El primer libro que me regaló él fue La semilla de mostaza, que es el Evangelio de acuerdo a Tomás. Este era un psiquiatra judío, entrenado en terapia familiar, pero me dio este libro que me lo bebí, porque era más en la corriente mía católica, pero un evangelio que no ha sido publicado. Pero no sé, lo encontraron, ¿no? Y Osho
comenta sobre eso. A la siguiente cita con mi psiquiatra, me regala un libro que se llama El arte de morir, que es sobre los judíos hasídicos. Me lo bebí. Era como, y a la siguiente, El arte de morir. el arte de morir, los judíos hasídicos. Que Osho habla que originalmente eran los sufis del judaísmo, la celebración. Pues se han vuelto más taciturnos, ¿no? Todo lo que les ha caído encima. Y después el tercero que me dio sobre la puerta. Ahí ya quedé colocada. Y con tal suerte fui a una primera meditación, no la de Manhattan porque era muy lejos para mí, pero cerca de mi casa hice una primera meditación que se llama Natarash. Natarash son 40 minutos de baile, que lo puedes encontrar en YouTube, la música y las instrucciones. Son 40 minutos de baile, 20 minutos te tiendes en el suelo y 5 minutos que te levantas y bailas de nuevo. Natarash es supuestamente el dios de la creación, que mientras que este dios baila, crea el mundo. Bueno, esa fue mi primera meditación que era como, nuevamente dentro del movimiento del cuerpo, no esta cosa aburrida de estar ahí almidonado, sin moverte, no, bellísimo. Y ahí encuentro unos terapeutas que vivían a unos minutos de mi casa. Yo iba en bicicleta y empecé una serie de masajes por 2 años, 6 veces a la semana, todas las técnicas que te puedas imaginar. La primera vez que me tocaron una pierna, me eché a llorar. Y me di cuenta que tanto mantenía mucha tortícolis, bruxismo, un genio que no se me podía ni hablar porque explotaba, maltratadora al máximo. Y esta gente era una pareja que acababan de llegar de Puna y se habían instalado al lado de mi casa, casi. O sea, dime si me lo pueden poner en una bandeja más cercana. Era simplemente decir, el que tiene ojos ve, el que tiene oídos oye. Ese es el milagro que hacían, en lo que entiendo Jesús. No era que los ciegos físicos veían, sino que entendían la palabra y veían. Y entonces pude ver. Y desde ahí se me volvió una pasión. Y ya fui entrando, y Osho fue entrando más en mí. Y finalmente él estaba en Oregón. Fundaron una comunidad en Oregón. Primero él había llegado a New Jersey, él vino de India a Estados Unidos porque tenía algunos malestares físicos. Y Sheila, que aparece en este documental de Wild Wild Country, consideraban que en Estados Unidos lo podían tratar. Y primero lo traen a New Jersey. Cuando yo llego a New Jersey, al castillo se llamaba esa casa, al cruce del río Hudson, pasando el George Washington Bridge, llego allá y hacía unos días que se la han llevado a él a Oregón. O sea, no pude ver ahí en esa casa. Entonces ya me voy a Oregón a participar en un training de 4 meses para terapeutas y a estar allá. Ese lugar era la utopía. Ese lugar, la gente más brillante del planeta. Encontraba a los matemáticos de las universidades de Chicago, un juez de Berlín, director de orquesta de Ámsterdam, era lo máximo, trabajando en construcción, pavimentando carreteras, cocinando. Era una cosa, lo que he vivido ahí era como que, y padecí mucho también, te digo que sufrí mucho porque el palo que me daban, porque no quería ver, no podía ver lo que era obvio para otros. Mi malestar, mi
todo en contracción en el cuerpo. Y allá me dediqué 2 sesiones diarias fuera del entrenamiento a abrir el cuerpo, porque el cuerpo estaba hecho, es decir, era como si tuviera una faja, un corsé, 3 o 4 tamaños más pequeños que para mi cuerpo. Casi ni podía respirar. Bueno, se me arregló el bruxismo, la dentadura quedaba destruida. Y ahí entonces Osho aparecía. Y cuando él aparecía, que hacían en la tarde, él salía en uno de los Rolls Royces que le habían regalado, conduciendo, y la gente hacíamos como camino de honor a los lados de la carretera, con rosas que se le colocaban encima del automóvil. Y yo veía que las personas que estaban ahí eran como en éxtasis. Es decir, yo no siento esto, yo quiero eso. Pasaban días y días, y cuando él entraba a la Mandira, que era este hall donde cabían 10,000 personas, y veía que la gente entraba en éxtasis, y entonces empecé a rezarle a mi corazón: corazón mío, abre la puerta, permíteme recibir, porque me costaba mucho recibir el amor, recibir a las personas. Me siento casi ganas de llorar. Y mucho más recibir al maestro que había llegado a mi vida. Y un día que estaba vestido de túnica azul, entró. Y ese día, ¡guau! Lágrimas. Pudo entrar, pero no es el Osho que está allá afuera, es mi Osho. Mi Osho que es, contacta a mi maestro interior. Y todas las charlas, todas sus enseñanzas son el camino del respeto a mí misma, el respeto a mi libertad, el respeto a la libertad de las demás, la liberación del juicio hacia los demás. Y también a veces la compasión o el amor de los demás, es darle un palo también al otro, como decir, como el que me daban allá, como que wake up, despiértate, ñe, 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 despiértate, porque a veces despertarte, para despertarse le tienen que llamarlo a uno con voz fuerte. Sí. Porque si tú ves que una persona está durmiendo con la boca abierta y hay una culebra que se le va a meter a la boca, tú le dices, amiguita, perdona, despiértate. ¿Cómo tienes que llamar a esa persona? Un momentico, permiso un momentico. Es, ¡pah! ¿Ah? Tienes que darle un palo, un susto. ¡Ah! Entonces la culebra no le entra. Entonces, a ver, amor y compasión a veces es ayudar a la gente a tener una cierta disciplina. Pero como él lo ha explicado muchas veces, disciplina viene de discípulo. Y el camino para mí, con Osho, para muchos de nosotros, el camino con Osho ha sido el camino de la devoción. Algunos maestros, como Gurdjieff, es el maestro de la disciplina. Devoción también, pero a través de la disciplina. Pero él venía del Cáucaso, de Rusia, de unas culturas mucho más estrictas. Osho era el perfecto para los latinoamericanos, para los suramericanos y latinoamericanas, porque tenemos estos egos tan blanditos que es, ay, no me saludó. Ay, lo que dijo de mí, me dijo gorda. Pues si estás gorda, chica, estás gorda. Pues, ¿sabes qué? La telenovela. Como me dijo un dueño de una tienda, que tiene una sastrería, vino una mujer bien voluminosa, ¿no? A que le hicieran una copia de un cinturón de Armani, que solamente en India se lo pueden hacer, porque allá le pueden comprar los kilómetros de tela para hacerle el bordado, ¿no? Entonces yo le dije al señor, se llama Mr. Sarda, le digo yo,
Ella es un poco más gorda que yo y dijo: "Madam, la señora y usted no son gordas, ustedes son abundantes". Oh, Tienes razón. Gracias. sí, eso que, guau, qué manera diferente, ¿no? Y entonces, si alguien me dice: "Eres muy abundante, Rakasa", pues no tengo que hacer: "Ay, mira lo que me dijo. Ay, no sé qué, porque mi ego herido, mi drama". O cuando muchos de nuestros inmigrantes que llegan acá a Estados Unidos y vienen buscando trabajo. Mi hermana ha entrenado por lo menos 500 manicuristas, peluqueras, que han podido comprar sus casas, sus automóviles, criar sus hijos con el arte que ella les enseñó. Pero cuando llegaban donde ella dicen: "Doña Gloria, usted no sabe lo que yo era en mi país". Ya le dice: "Mijita, corazón, eso no te va a servir para comprarte tu automóvil y darle de comer a tus hijos. Aquí ¿Quieres no. aprender a lavar pies y hacer pedicuras? ¿Quieres aprender para poderle dar de comer a tus hijos lo que tú eras en tu país? Pues, pueda que puedas recuperar tu carrera, ¿no? Pueda que vuelvas a estudiar y hacer y que te valoren y te validen tu medicina que estudiaste en tu país. Pero por lo pronto, pues, a lavar pies y a cortar callos, ¿no? Entonces, tú no sabes lo que yo era en mi país. Cuando llegaron nuestros amigos cubanos a Nueva York, es que yo allá en Cuba tenía, y decía, bueno, muchos hoy en día tienen más de lo que tenían en Cuba, ¿no? Tenemos una amiga, ella dice hebrea, ella decía que era hebrea, ellos tenían tiendas, no sé cómo se llamarían sus tiendas en La Habana, y llegaron aquí con 10 centavos en el zapato, pero en 2 o 3 años, ¿qué hicieron en Miami y en Nueva York? Duplicaron las tiendas porque ellos tenían el secreto. Ellos ya tenían el conocimiento de cómo crear las tiendas. Y eso es lo que Osho hacía con nosotros. Con lo que ya traíamos era poder crear esa vida abundante que hemos vivido, pero desde lo invisible, cosa que lo de adentro se vuelva tan grande como lo de afuera, ¿Cómo lo ves, pues? y aún más. Esa ha sido mi vida con Osho hasta ahora. Sí, y tú estuviste, cuando regresa a Puna, tú estabas allí también, te estuviste viviendo allí Estuve tiempo. viviendo del año 87, yo en el año 86, él estaba en Punta del Este, y yo me fui para llegar a Punta del Este. Y te voy a decir mi desgracia. Había conocido un hombre que me pareció que había encontrado la respuesta de mi vida. Yo recuerdo que yo le decía a una amiga: "¿No te parece divino?". Y ella me decía: "Acuérdate que la enamorada eres tú, porque mira que es bien feo el hombre". Pero como él dice: "El que bien ama, el que feo ama, bonito le parece". Y entonces, con el temor de que todas estas sañazas, o sea, gente con 8, estaban en Punta del Este, que esas mujeres me fueran a robar el novio que me había adquirido tan maravilloso. Y me perdí de ver a Osho en Punta del Este, que era en una sala. Es decir, a veces la miseria de decirme no a lo más grande, que era estar en su presencia, para quedarme con que bueno, pues también se acabó, ¿no? Y cuando me entero, yo estando en Río de Janeiro, me entero a través de mi hermano, me llamó y me dijo: "Tu maestro está en el aeropuerto de Río de Janeiro en este momento. Está saliendo no sé para dónde". El dolor que he sentido yo de lo que me había perdido por estar en ñoñerías, que era bueno, en mi pequeñez. Ese dolor que sentí ese día, me dije: "Nunca más me vuelvo a perder de la presencia del maestro".
Entonces, ya en el 87 regresa a India y yo empiezo a ir a Pune, porque ya se regresa y se establece en Pune. Y de ahí empecé a pasar 3 meses, 6 meses, hasta que finalmente en el 89 dejé otra vez todo, porque ya había dejado todo, y me fui a establecer en Pune, y estuve ahí cuando él dejó su cuerpo. Y la placa de donde pusieron sus cenizas dice: "Nunca nació, nunca murió, solamente visitó la tierra por un momento". Y esa es nuestra vida en realidad. Exactamente, causalmente, esa era la frase que iba a decirte de su epitafio. Y bueno, ya está dicha por ti. Nunca nació, nunca murió, nunca nacemos, nunca morimos. Y cuando reconoces, te reconoces como tu maestro interno, que es el maestro interno que tenemos todos, nunca nacemos, nunca morimos. Somos la presencia, la conciencia. Y ese trabajo de él y tuyo y de todos los que de alguna manera estamos en este camino de deshacimiento de la, de la pequeñez, que hablabas de la pequeñez, eh, ese trabajo más maravilloso que podemos hacer, porque toda esta abundancia, efectivamente, es una proyección de una abundancia interna. Lo que pasa es que nos vemos carentes, nos vemos pequeños, estamos entretenidos. A mí me gustaría también hablar un poco de Ben Hellinger, porque estudiando a otro ser que hizo un gran trabajo en este Nunca nació, nunca murió, pero visitó por un instante eh, este plano y que hizo un trabajo muy profundo con la familia, ¿no? Estuve leyendo un poco sobre él y siento que hay una correspondencia, aunque tú estuvimos hablando también sobre ello, que Helling era un hombre como más de trabajo mental, eh, leyendo sobre las órdenes del amor, porque al final lo que también Ocho dice es, el amor se encuentra en sí mismo. Y Bert Hellinger, estudiando un poquito su cronología, veo que él de la constelación sistémica familiar, que llega también a través de todo un estudio y de un encuentro vivió 16 años también como sacerdote, estuvo en Sudáfrica trabajando con las tribus zulúes, convierte su constelación familiar en una constelación espiritual. Es decir, aquello que me veo como un alma separada, con un guión en la cual me pierdo en la pequeñez. Hay una fuerza divina, hay una fuerza espiritual que puede organizar todo y que no tenemos que hacer nada. Es así, lo comprendí, porque es que como yo casi todo lo llevo a este mundo del trabajo que siento que todos tenemos, que estoy desarrollando, porque no lo estoy desarrollando yo, que estoy experimentando, siento que todos de alguna manera tenemos ese contacto con la fuerza divina. Lo que pasa es que no la comprendemos, no le permitimos la extensión, ¿no? La obstaculizamos. La terapia de familia, Mm. en primer lugar, la terapia de familia sistémica salió de Argentina. Argentina fueron varios, se formaron varios psiquiatras de ascendencia judía, brillantes, discípulos de Freud, discípulos de Jung, y ellos empezaron a trabajar con lo que era terapia de familia, terapia sistémica. Y después en Roma y en Italia se desarrolló la escuela de Milán, la escuela de Andolfi en Roma, que nuevamente Andolfi, yo no sé si era porque era muy buen terapeuta o era porque era un dios romano. Era verlo, era como ver a Adonis, era bellísimo. Y más que todas las terapeutas de familia eran más que todo, eran, no era parte de eso, mujeres. Yo creo que era como que él hablaba, era, sí, sí, lo que tú digas, Andolfi, que era bellísimo, ¿ya? Entonces, esa terapia de familia que daba resultados, yo la encontraba bastante tediosa, porque había que llevar a todos los miembros de la familia.
Y en una ocasión, por ejemplo, trajeron una familia con una niña anoréxica. Y bueno, están trabajando con la familia y de pronto preguntan, ¿quién más falta en la familia? Aquí de la familia dijeron, bueno, la cocinera, pero es que ella no es de la familia. Mm. Bueno, con el trabajo de Hellinger, una de las personas importantes que sacaríamos sería la cocinera, si no es que sea la madre, porque lo que hemos encontrado es la hija, realmente son niñas, ¿no? Anoréxicas que dejan de comer, que rehúsan recibir el alimento de la madre, costándoles la vida muchas veces. Entonces, después de traer a todo este mogollón de familia, te había que traer la cocinera. Entonces ya aparece el trabajo de Hellinger, ya hace mucho tiempo que estaba moviéndose en Alemania, pero yo lo conocí en Colombia en el año 86, pero ya cuando él empezó a salir de Alemania. Y entonces ya es trabajando con representantes que no había que traer los 14 hermanos. A veces trabajando en México, que son familias de 14. A veces el hotel agarraba 3 de los camareros y una camarista. Señorita, ¿puede venir un momento a representar? Y porque es una transmisión tal a través del sistema familiar que la camarista o la camarera, el mesero, es capaz, y como son más inocentes todavía porque no tienen tanto libro en la cabeza, oye, se pueden expresar y las sanaciones que hemos tenido en lugares que hemos llamado al que está limpiando el pasillo, señor, venga, y vienen en esta inocencia y son poseídos por el espíritu de la familia. Entonces, constelaciones familiares es un método mucho más eficiente porque es a través de energía, de vibración que las familias se sanan. A veces usando una metodología un poco como fuera de lo común. Hay que ver a Hellinger en su edad sentándose encima del pecho de alguno de los representantes, por ejemplo. Porque, ¿qué representa? Es la familia o el padre que tengo sentado en mi pecho que me lo aplasta. Porque necesitamos también trabajar con el cuerpo físico para poder liberar estas cosas. Cuerpo físico es lo que nos permite comunicarnos con el más allá. Aparentemente, hay muchas almas revoloteando ahí donde estás y por aquí donde estás, esperando encontrar un cuerpo para poder completar su trabajo. Si es así o no sé, no lo sé. Y eso lo trajo, Hellinger trajo estas sanaciones casi mágicas, donde trabajas con una familia y cuando ellos regresan a casa, encuentran que aquellos hijos difíciles, malandros, de pronto el hijo más malandro de todos, más difícil, ha hecho la cena y han limpiado la casa, porque han experimentado la sanación a través de las vibraciones, a través de los representantes. Entonces, este trabajo de Hellinger ha sido milagroso. Ahora, una cosa, yo lo conocí, él estaba por divorciarse. Yo fui a su casa, donde estaba con la primera esposa, y él trabajando solo magistral. Él tenía un traductor, un camarógrafo, que lo tomaba como si fuera un hijo. Y después, a cierto tiempo, cuando fuimos a China, que fuimos a Guangzhou, una ciudad al otro lado de Hong Kong, apareció una rubia que en el taxi le colocaba la pierna por encima de las piernas de él. Aquí hay tomate, no habían dicho nada, pero pues no todas las que acompañábamos a Hellinger le poníamos la pierna por encima de todo su cuerpo. Pero ella ahí calladita, ¿no? Porque también las mujeres sabemos cómo hay que manejar el asunto. Al principio uno tiene que es mejor estar callado. Cuando ya uno tiene asegurada la presa, ya uno puede empezar a hablar. Tal vez no sea tu caso, pero de algunas mujeres.
pueda que sí. Bueno, después entonces me lo encuentro en Varsovia y viene a la hora del desayuno. Un desayunador. Una de las cosas que me encantaba de Hellinger, una noche llegó a Colombia a la 1 de la mañana y a la mañana me lo encuentro al desayuno y me dice, jo, 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 anoche cené una cena alemana. Dice, sí, ¿qué cenaste? 3 cervezas alemanas. Comedor, es decir, desayuno, tocineta, jamón, huevos revueltos, dame de ese pan, otro pan, un buen, bien alimentado, ¿no? Bien de tierra también, muy real, muy real. Entonces en Varsovia veo que tiene, la argolla es nueva, se brilla, y me dice, a casa me he casado. Bueno, eso parecía como un adolescente recién enamorado, se había casado con Sofía, de la que hemos conocido después. Con la rubia. Con la rubia, sí, con la rubia. Y ella ya empieza a acompañarlo, ya vienen aquí a Estados Unidos, em, la vemos en Ecuador, y siempre que yo iba, tengo que confesar que yo solamente quería que él estuviera ahí, que ella no estuviera. Porque cuando él trabajaba solo, la metodología de él era la purista que él había creado, sistémica, pero en su manera. Cuando ella aparece, ella piensa hacer intervenciones y le quita el micrófono. A él uno no le podía tocar el micrófono. Seguramente significativo de otras partes que uno no podía tocar de él. Pero ella como sí podía tocarle el micrófono, le quitaba ella le quitaba el micrófono Ay, me y él se hacía así. La dejaba que ella hiciera, cantara, hiciera, que iba a poder hacer el hombre, ¿no? no. Lo Ay, mismo allá en Hong Kong. Bueno, yo extrañaba este antiguo Hellinger. Entonces, estando en Quito, en las afueras de Quito, una universidad preciosa, en, cerca del Pichincha, que es uno de los, creo que Pichincha es que se llama uno de los nevados, montañas. Ella está ahí. La primera mañana él habla solo y en la tarde ella empieza a quitarle el micrófono. Y yo digo, ante esto, antes digo, por favor, que Sofía no venga, que se quede en su cuartito. Al otro día aparece él solo, digo yo, ¿qué será? Los dioses de América Latina escucharon y no apareció. Y entonces dijo, oh, Sofía tiene fiebre, dice que tiene 70 de fiebre. Pero le dije, oh, no, 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 no puedes tener 70. Si mucho tendrás 40. Y en toda la semana no apareció más. O sea que era constelaciones como él las había hecho. Porque cuando una vez él se casó con ella, él empezó a ponerse camisas diferentes. ¿Qué cree que pasó? él- ella lo empezó a vestir, ¿no? Claro, ella, ella le empezó a vestir. ¿Y qué va a hacer? Muchos hombres, yo no sé si a ti te pasó, pero he preguntado, yo le compraba las camisas a mi marido, a alguien le pregunté de estos días, no, no se compraba nada, yo lo vestía. Algunos hombres dicen, no, yo me quiero comprar mi propia ropa y no quiero tu opinión, pero eso es como gravísimo. Entonces ya lo empieza a vestir. Pero apenas que él estaba solo, él se vestía de su manera, ¿no? Él, por ejemplo, vino aquí a Kentucky, estaba solo. Se vestía de su manera, estaba solito. Entonces, cuando él estaba solo, era un arte muy especial. Cuando estaba con ella, era otra cosa. Ahora, para, no sé si con Helen esto es suficiente, viajar con él, estar con él, era un deleite. Donde quiera que fuera, porque yo estuve en Venezuela, en Colombia muchas veces, en España, en China, en Italia, con él.
Y siempre que me veía, se bajaba del escenario y me decía, Jacasa, Jacasa. Y me abrazaba. Aquí en Nueva York también, en Santa Bárbara, me abrazaba y tenía un olor a limpio. Y he sentido un amor por él, un amor, porque lo que yo he llegado a entender es para que el trabajo realmente suceda, tiene que haber amor, Exacto. Y entrega. entrega. Y a veces Tiene que ese amor puede ser un amor, despiértate, pero es solamente a través del amor. ¿Sí? Sí. Entonces, habíamos hablado de Rey Castellino, Ujú. que es una persona que llega a mi vida también milagrosamente. Hellinger también llegó milagrosamente ya en Colombia, pero después en Puna empezaron a traer los entrenamientos y no había cupo para mí. Entonces la persona porque Hellinger me dijo: "Yo nunca iré a Puna, hay muchas reglas, y yo no acepto reglas". Entonces yo por eso no voy allá. Entonces la entrenadora que vino a Puna, ella es de se me olvidó la ciudad. Entonces yo estaba en casa de ella un día de mi cumpleaños, yo estaba en Alemania, y le dije: "Yo quisiera invitar a Hellinger a Venezuela o a Colombia", y me dijo: "Espérate un momentico, yo tengo el teléfono", en Freiburg, en Alemania. Entonces lo llamó, y yo hablé con él: "¿Puedo ir a visitarte?". "Sí, ven". Y yo fui a visitarlo, me reservó en un hotel, él vivía en un pueblecito en la frontera con Austria, y me llevó a su casa. Tan gentil, tan amoroso. Y eso sí, donde dijera algo que fuera no hiciera sentido, tenía un garrote que te daba que era mejor que te diera con el garrote y no con su mirada, con su palabra, ¿no? Que te ponía en tu puesto. Bueno, entonces, así aparece en mi vida el día de mi cumpleaños. O sea, a los pocos días me voy allá a la frontera con Austria. Rey Castellino, yo había oído hablar de que alguien que hacía sanación del trauma del nacimiento. Pero alguien en Dharamsala, un hombre sueco, dice: "Es que el trabajo de Rey Castellino". Y dije: esta es una señal". Mm. Entonces llamo a Rey Castellino, que vivía muy ocupado, a las 7 de la mañana en Santa Bárbara, California, y contesta el teléfono. Rey, soy fulana de tal, estoy en Dharamsala, quiero tener una sesión contigo. Y me dice: "¿Cuándo puedes venir?". Estoy en India y él está en Santa Bárbara. ¿Me puedes recibir en 4 días? Sí, allá voy. Y para allá fui. Él era nacido el 11 de julio de 1944. Yo nazco el 12 de julio de 1943. Y comencé a ir a sesiones individuales. Él hacía las sesiones con una partera, Mary Jackson, y entre los 2 hacíamos sesiones individuales representando madre, padre. Y una de las insistencias de Rey Castellino ha sido siempre tener apoyos. Cuando él estaba haciendo entrenamientos, siempre tenía 2, 3, 4 personas al lado de él. Y a veces pedía que se sentaran y le dieran la mano. Hellinger, con toda esa individualidad que él tiene, que sigue viviendo entre nosotros, nosotras, siempre se sentaba al lado de la traductora y al lado, por ejemplo, la persona con que iba a trabajar. Siempre tenía varias capas de apoyo. Eso Castellino hizo mucho énfasis en eso. Y Osho, aun cuando se sentaba allá solo, siempre en las filas de adelante eran más o menos las mismas personas. Porque él decía que él le hablaba a esas personas para toda la comunidad, como que el apoyo de ellas. Porque aun cuando tengas toda la iluminación y toda la claridad,
pero no somos una isla. No, vivimos en este mundo, la dualidad es de a dos. Exacto. Y el apoyo de los demás. Y el O sea, apoyo. si cuando yo estoy en una reunión y hay personas que sienten afecto por mí y yo por ellas, la cosa fluye maravillosamente y es a través del amor y a través del apoyo. No es que yo hago el trabajo. Sí. Y eso, Rey Castellino fue y ha sido el maestro en eso. Entonces, la sanación del trauma del nacimiento. Aún en países como Estados Unidos, como Suecia, que están avanzados en la medicina, muchas mujeres aún mueren en el parto, porque es algo muy traumático para el cuerpo de la mujer. Por eso también sobrevivimos más años, porque fuimos hechos para aguantar, pero no aguantar lo que aguantamos de maltrato, sino porque el cuerpo tiene que estar muy puesto para poder parir. ¿No? Y para reproducir y todo el sistema reproductor y la menstruación y los cambios y la vida y la muerte cada 28 días o depende de los ciclos, la limpieza interna, el parto, el trabajo de algo que está creciendo, el proceso adaptativo de eso, de un bebé, de algo que está creciendo dentro de ti, la capacidad de expulsarlo. Es todo un programa. Y la criatura, por lo que pasa, eso lo que le viene son toneladas, porque de repente el mismo bebé produce la oxitocina, que al soltar esta hormona produce la contracción del útero. Pero el cuerpo del bebé es que dice, estoy listo, pueda que tenga 4 meses de embarazo o los 9 meses. Y ahí empieza. Y empieza este útero a sacarlo. Y de repente, tú que estabas ahí tan acomodadito, tan como tranquilito dentro, depende de las circunstancias de la madre y ambiental, y pum, va para afuera. Y tienes que moverte. Nacemos a través de girar. De todo en esta naturaleza es de círculos. Muy Entonces nos bien. vamos moviendo y vamos, y a veces se queda un bracito, y se queda el bracito allá, y esa criatura, así como a veces en la noche, no sé si alguna vez te ha pasado, que te quedas enredada en la sábana de tal manera, como que no te puedes salir, como que, y el brazo, o cuando duermen 2 juntos en una cama, y a veces no sabes qué hacer con un brazo, hay un brazo que sobra, como que lo pongo debajo, se me duerme, lo pongo arriba, me duele. Bueno, a la criatura a veces se le queda un brazo comprometido, la mano, aquí el cordón, la cantidad de cosas, la placenta, y finalmente darse la vuelta. Las las parteras de los pueblos antiguos, cuando el bebé no estaba con la cabeza para abajo, sabían voltear para hacer, es decir, manualmente, con el trabajo manual, con el vientre de la madre que está enorme, voltearle la criatura para que quede boca abajo. Dicen que algunas escuelas de obstétricas les enseñan, pero en realidad no lo saben hacer. Dicen que cuando se les voltea y se lo voltea, que creen que se van a desmayar, ven las 7 luces, a lo mejor alcanzan a tocar la eternidad. Esas parteras que tenían el conocimiento, ¿cuál conocimiento? El natural, el natural. Pero para nacer, los niños que terminan naciendo en algas, por ejemplo, ¿se imaginan que salir por esa apertura de nalgas? Es como medio, yo creo que después en la vida van a ser contorsionistas. Es todo un drama, es un proceso. Y los que nacen de pie, por ejemplo, he trabajado con muchas personas, varias personas que nacieron de pie, que lo último que sale es la cabeza.
la cantidad de dificultades que tienen después, porque como es nuestro nacimiento, así va a ser nuestra vida. Cuando coronamos, ¿tú coronaste por ti misma? ¿A Pues qué le llamas? naciste naturalmente. Sí, sí, yo nací O sea, naturalmente. imagínate, eso se llama coronar. Ya de por sí ya estás destinado a algo, has hecho algo por ti y para Por ti, ti. coronaste. Hoy en día, lo vimos en algunos trabajos que hicimos, en ese grupo que estuvimos allá en Chile, casi la mitad no habían coronado. No, eran por cesárea. Y esta es la intervención humana, que mi madre tuvo 6 hijos y todos coronamos. ¿Tu madre cuántos hijos tuvo? Tuvo tres. Uno falleció entre mi hermana y yo. Fuimos tres, pero los tres fueron coronados, digamos. Ah, Pues el trabajo de Rick Castellino es trabajar con los traumas que quedan, feto muerto, la historia anterior de los partos anteriores, la influencia de los bebés, las terapias que se hace con los neonatos, los recién nacidos. He tenido la oportunidad de trabajar con niños de 5 años, La coordinación de los ritmos, ¿no? de los ritmos. Sí, la conciencia. Me encantó eso cuando estaba estudiando sobre él un poquito, cómo él dice, el bebé lo que hace en la conciencia es integrarse a la conciencia. Es Sí. decir, empieza a integrarse a la conciencia, aunque viene de la conciencia. Y muchas veces, como estamos inconscientes, en el caso de las madres, como estamos inconscientes, lo tratamos como si fuera una cosa que no tiene potestad, que no sabe lo que quiere, que entonces no quieres comer, te obligo a comer. Le quito el pañal, lo limpio y no le digo, te voy a limpiar, permíteme, pues no le pido permiso al bebé. El bebé empieza a ser de mi propiedad, mío, mío. Y ahí hay una gran confusión porque no es de tu propiedad, es parte de una unidad. Eso me gustó mucho de su trabajo y de algo que desarrolla como los 7 principios. Y como tengo algunas madres por aquí con bebés, ya, ya les dije, observen este trabajo, que de sincronizarse con el ritmo del bebé. Y tenemos una mala concepción de lo que es, si el bebé hay que moverlo para dormirlo, tu ansiedad, y no te das cuenta de que tú no estás ni pidiéndole permiso al bebé, ni reconociendo cuál es el ritmo del bebé. El bebé pues, está expresándotelo, pero como estamos tan dormidas o dormidos, estamos eh, sin comprender qué es lo que verdaderamente necesita esa presencia frente a nosotras, ¿no? Nosotros. Y para añadir, pues, la sanación del trauma al nacimiento, las palabras que se dicen, inclusive cuando está embarazada, los pensamientos, los deseos del padre. Am, Interesantemente, por ejemplo, especialmente cuando es cesárea, ¿sí? El bebé o la bebé es sacada. Y oímos de este médico allá en Chile que cuando meten la mano, pueda que tengan hoy en día todas estas máquinas, pero de todas maneras lo que hacen es meter la mano y encontrar una cavidad, y la cavidad es la de la boca, y de ahí te arrastran. ¿Sí? Ujú. Seguramente a lo mejor estás dormido cuando te están sacando, porque cuando sucede naturalmente, la misma oxitocina los despierta, porque dormimos en el vientre. Entonces, a veces cuando hace cesárea, el bebé puede estar durmiendo. Entonces, lo sacamos, lo agarran, lo sacan así, movimiento brusco, en lugar de como es el ritmo del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano vive en muchas velocidades, pero el cuerpo sigue siendo lento, Sí, denso. denso. Entonces lo sacan y generalmente si el padre está por ahí, resulta que le entregan el bebé o la bebé al padre. Y ese es el primer encuentro. Y se forma el primer vínculo. Y después lo ve la madre.
Por ejemplo, entre los trabajos que se hace en el trabajo de sanación del trauma y después en las dificultades que se van presentando, es poder que el padre entregue el hijo a la madre. Pero como el padre no da de mamar y el padre de alguna manera pareciera inútil, pues él tiene una gran felicidad cuando la bebé y el bebé lo prefiere a él, pero fue porque fue la primera impronta, fue la primera persona que conoció y queda clavado ahí. Y hay veces es poder trabajar con la pareja para que él, aún conservando la relación con la bebé o el bebé, pueda entregárselo a ella, porque entonces pueda que la bebé o el bebé no acepte el pecho, tenga dificultad en nutrirse, porque la madre en su inconsciencia queda resentida y siente y se dice: "Mi bebé no me quiere". Mm. Y es la impronta, lo que primero sucedió en esta criatura. Y este es el trabajo que hacemos con los adultos y después sanando nuestro propio nacimiento, porque si miramos, nuestros nacimientos han sido traumáticos, la situación en que está la madre, cuánto tiempo nos demoramos en nacer, qué sucedió inmediatamente después, dónde fue a dar a la madre después de que nacimos, si entró en shock, o si entró en coma, si se enfermó, si estaba deprimida, si estaba todas estas cosas que hoy en día tenemos, todas estas secuelas después Mm. que no son naturales, simplemente son afectadas por las circunstancias. Dormimos una Podemos madre, una madre pide dormirse para un proceso natural. analizar, Y duerme a su bebé inclusive para ese proceso natural. nada, Y bueno, eso sí, hicimos en esa vez que estuvimos en Chile, hicimos la terapia de regresar a el trabajo de parto, ¿no? De pasar por el trabajo de parto para, de alguna manera, ese inconsciente quede liberado de eso, ¿no? sí. Entonces, ese es el trabajo y el legado que dejó. Y para mí, él supo invitarme a confiar, porque he sido una paciente difícil de mucho no, 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 no confío en ti, no sigo instrucciones. Y él me llevó en un amor junto con la partera a aceptar su intervención, a aceptar que me sostuvieran, a aceptar que necesitaba y necesito apoyo. Y es lo que habla de varias capas de apoyo. Y de los 7 principios es, no puede uno estarse sacrificando. Si yo no estoy bien, los demás no van a estar bien. Si yo no atiendo mis necesidades, los demás no van a estar bien. Y las capas de apoyo, que tal Sí. vez es lo que tú tienes hoy en día, ahí, Abirami, en tu entorno, que es varias capas de apoyo. Sí, es que no, solos no hacemos las cosas las hacemos en colectivo, porque existe la conciencia de unidad y estamos en unidad. El gran problema es cuando tú crees que tú haces las cosas tú, mi, eso, eso es totalmente falso, eso es completamente errático. En los días que estuvimos aquí, bueno, y una de las cosas que más agradezco es que tú me acompañes. Si algún momento yo tuviera que hablar de mis maestros y mis maestras, por supuesto que eres tú. Agradezco mucho que me des palo también de vez en cuando y que podamos acompañarnos en este camino y que tú hayas sido alguien con la que me he trabajado y he podido poco a poco ir reconociendo quiénes somos. Dijiste algo maravilloso en ambos casos, en los tres casos de estas tres personas que fueron bueno, que tú has acompañado y que te han acompañado, y bueno, y del maestro Ocho, que es el amor, el vivir en el amor, el vivir en la confianza de quienes somos, el ocho que hay en el interior de cada uno de nosotros, la luz, el discernimiento, la quietud y el vacío en cada uno de nosotros, que el otro día tú me decías que pasas mucho tiempo
con mucha paz interna, con mucho silencio, es verdaderamente maestro interno. Cuando te das cuenta que eso es la verdadera riqueza de nuestra vida. Y a eso llegan los maestros, ¿no? A despertarnos, a deja de estar mirando afuera, deja de estar proyectándote, deja de estar perdiendo el tiempo afuera, deja de estar creyéndote que eres un rol y confía en que eres la vida misma expresándose a través del amor. Y eso yo lo he aprendido contigo también y te lo agradezco. Y tenemos aquí algunas preguntas, aunque una ya está contestada, Humberto Torres, que le preguntamos a algunos de los seres que te escuchan si querían preguntarte algo. Y Humberto Torres preguntó quién sería la otra persona que consideras que acompañó, además de Ocho. Bueno, ya hablamos de Bert Hellinger, de Ray Castellino. Y tenemos una pregunta de alguien de un ser que se llama Germán Guerra, que preguntó, ¿entender la cosa desde lo más profundo es vivir en plenitud? Pregunta. Yes. Y es entenderlo primero desde el corazón, porque el corazón que no tiene palabras. El corazón es el primer órgano que se forma. Han podido determinar en estos macros, macroscomos que tienen, que lo primero que ven es una cosa, ya te imaginas el tamaño, es el corazoncito. Y desde el corazón evoluciona la cabeza. O sea, que la cabeza viene después. Entonces, a través de la razón podemos entender, pero primero es desde el corazón, donde no existen palabras, pero el corazón es lo que está unido a la fuente y a lo eterno. Y cuando estamos en calma, en gratitud, ausentados de la queja la colocamos en un hotel como el Hotel Casa Sandra, donde todos los cuidados se le dan, entonces a la queja se la pone en Casa Sandra, que en esas habitaciones tan perfectas, con sus mojitos y su comida, cosas que la queja Se simplemente apacigüe. se apacigua y empiece a tener agradecimiento. Entonces, desde ese punto es que el milagro sucede. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos bueno, vamos a despedirnos, no tenemos que. Acuérdense que no nacemos y no morimos. Es nuestra presencia eterna la que siempre está, inclusive la que está observando todo esto. Agradezco mucho tu presencia aquí hoy y siempre. Agradezco que a través de ti podamos conocer a estos seres que de alguna manera vinieron a mostrarnos lo que era el discernimiento y el amor, pero como bien dices, a veces nos distraemos. Y agradezco a Dharma News y a todos los que están trabajando en este equipo por también colaborar con la extensión del amor y de la conciencia. Muchísimas gracias, mi amada, adorada Rakasa, y gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en este día y a todos quienes estamos aquí siendo la expresión de amor. Muchas gracias. Gracias. Buenas.